Hola a todos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Este episodio me encanta porque voy a estar platicando con dos mujeres estupendas, ambas co-founders de Wells. María y Sandra nos han recomendado leer el libro Radical Candor de Kim Scott. Kim Scott es autora del bestseller Radical Candor, Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity, o en español, Honestidad Radical, sé un super jefe sin perder tu humanidad. Este libro es una guía esencial sobre liderazgo basada en la honestidad radical y el cuidado genuino por las personas. Kim, entre muchas posiciones, fue ejecutiva en Google y en Apple, donde asesoró a equipos directivos sobre liderazgo y gestión. El libro es una colección de anécdotas con figuras icónicas de las grandes empresas de tecnología de Silicon Valley. Además, también es fundadora de Radical Candor, una firma dedicada a transformar culturas de trabajo a través de la retroalimentación auténtica y empática. Radical Candor es un libro que me gustó mucho porque es un libro práctico que busca construir en cada lector un liderazgo que combine la franqueza directa con un genuino cuidado por las personas, generando conexiones profundas entre los equipos. En lugar de evitar conversaciones difíciles o recurrir a críticas duras y despersonalizadas que no llevan a ningún lado, Kim invita a líderes y managers a construir relaciones de confianza basadas en una honestidad empática. El libro ofrece herramientas prácticas para dar y recibir retroalimentación efectiva, fomentar culturas de equipo abiertas y mejorar el desempeño sin sacrificar la humanidad. Mis invitadas en este capítulo, Sandra Echave y María Luque, cofundaron en el 2018 FixMe, una plataforma que conectaba a fisioterapeutas y entrenadores personales con clientes, expandiéndose a varios países de Europa y Latinoamérica. En algún momento, esto incluso las llevó a vivir algunos años en Colombia. Tras la llegada de la pandemia en 2020, ambas decidieron transformar su modelo de negocio y fundaron Wells, una plataforma de facturación que permite a grandes corporativos llevar a cabo sofisticados procesos de facturación y cobranza y con esto controlar sus flujos de ingresos de manera eficiente. En su trayectoria, tanto Sandra como María han tenido que trabajar con equipos multiculturales, multidisciplinarios, y claramente este libro ha sido una herramienta importante para ellas para llegar a esos objetivos. Pues qué privilegio y qué gustazo estar con dos mujeres a las que le tengo mucho cariño y admiro mucho. Mary y Sandra son co-founders de Wells, una plataforma de pagos, fintech y de billing, originalmente en España, pero que está creciendo hacia Latinoamérica de manera muy importante. Y me encanta estar aquí con ellas porque además que he tenido oportunidad de conocerlas en lo personal, me encanta el modelo de negocios que están haciendo y espero en algún momento tener la oportunidad de invertir en Wells. Por lo pronto el disclaimer es que no lo hemos hecho todavía, entonces esta conversación sigue siendo honesta y decente y todo este rollo, no hay que quedar bien con nadie ni nada por el estilo. Eh, y pues la verdad qué gusto tenerlas a ambas aquí. Muchas gracias por hacer tiempo para que platicáramos. Muchas gracias, Fabriz, por invitarnos, que hace tiempo que seguimos el podcast y la verdad que con tanto talento que pasa por este podcast, pues encantadas de sumar también aquí y vamos, estamos muy emocionadas por tener la oportunidad. Sí. Yo además te conocí en persona hace muy poquito, Fabriz. Sí, es verdad. Pero fue una cena muy agradable, entonces la verdad es que valió la pena. No, y dices de talento, muchas gracias. Pues aquí tenemos el doble, entonces este vale por dos. Y escogieron un libro para platicar que se llama Radical Candor. Y, y les tengo que contar que este es un libro con el que tengo una historia muy particular. Cuando Mary lo propuso y lo iba a platicar con Sandra y etcétera, la verdad es que me puso un poco nervioso. Es un libro que me recomendaron hace mucho tiempo, que lo empecé a leer y lo odié. O sea, sí, lo empecé a leer, digamos, las primeras, ¿qué serán? Los primeros 2 capítulos y dije, esta mujer, Kim Scott, no me cae bien, no la quiero en mi casa, metí el libro, mi esposa tiene una costumbre que he venido copiando, es metí el libro al congelador, dije, definitivamente no va a salir de ahí mucho tiempo,
Y les tengo que contar que uno de mis hijos, estuvimos hace poco de viaje juntos, y le dije, estoy leyendo un libro para el podcast que no me gusta y me está costando un trabajo. Y me dijo, tiene 20 años, y me dijo, oye, ¿y no será que tienes como pues como una agenda, como un prejuicio? Le dije, no, sin duda. O sea, hay cosas que no me gustan y la persona que me lo recomendó originalmente también habíamos tenido nuestras historias y etcétera. Y me dijo, ¿y por qué no escribes tus prejuicios? O sea, lo que no te está gustando, escríbelo. Y cuando lo acabes de leer, revisa lo que originalmente pensabas del libro y lo que te estaba atorando. Y la realidad es que fue una súper buena recomendación, porque en el momento donde lo escribí me di cuenta que no tenía nada que ver con el libro en sí, sino un poco con mis telarañas. Y me ayudó como a ponerla de ladito para realmente leer con más atención y un poquito más de objetividad el libro. Y me terminó gustando mucho. Lo disfruté mucho y quería preguntarles si quieren un poquito compartirnos, como para arrancar la conversación, ¿por qué les pareció que este era un buen libro para leer, para de ahí armar una plática para founders? Voy si quieres, San. Vale, sí, estaba pensando quién nos lo recomendó a nosotras. ¿Fue Laura de Venture City? Fue Laura, sí. Mira. Sí. No fue, for full disclosure, Laura no me lo recomendó a mí, ¿eh? Nada más quiero dejarlo clarísimo. No fue ella. Pues antes de eso, Fabris, me parece buenísimo el consejo de tu hijo con 20 años. Qué bueno. Y otra, quería también preguntarte si literal metiste el libro en el congelador, porque me parece... Totalmente. Sí, un ratito, un par de meses estuvo descansando. Qué bueno. Pero bueno, se enfrió y yo también, entonces jaló bien. Pues por mi parte, creo que es un buen libro para crear también discusión entre founders, porque creo que nos cuesta, voy a hablar desde mi lado, ¿no? Pero claro. Me costaba cuando inicié esto de tener conversaciones importantes con la gente, ¿no? O conversaciones complejas con el equipo, aplicando un principio del libro que es la parte de la empatía esta peligrosa, ¿no? En el que básicamente por no entrar en conflicto con alguien o por no llevarle la contraria, pues no tienes las conversaciones que deberías de tener con el objetivo de evolucionar, ser productivo y continuar hacia adelante, ¿no? Entonces, como decís en México, creo que se nos atoran muchas cosas a los founders porque no somos capaces de tener las conversaciones cuando las tenemos que tener y cómo las tenemos que tener, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista me apetecía traer este libro a la conversación de hoy porque creo que es importante tocar este tema. Completamente de acuerdo. No sé, Sandra, si lo quieras complementar. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice ella y yo en mi caso creo que también encajaba muy bien de forma natural con nuestra manera de liderar y con nuestra forma muy directa, ¿no? Como vascas que somos con nuestra cultura, de hablar o decir las cosas de forma muy directa, que hay veces que si no lo canalizas bien, ¿no? Como bien explica el libro, Cuidando a las personas, te puede jugar una mala pasada. Entonces, creo que este libro un poco nos ayudó, vale, la forma más o menos desdibujada que tenemos en la cabeza de cómo liderar de una forma sincera, siendo como somos nosotras, cómo canalizarla para que acabe en algo bueno, ¿no? Que sea algo de forma que de verdad ayude a las personas, aunque el mensaje sea claro y directo. Y fíjate que es interesante que toques este tema, porque creo que hay un tema muy cultural y como muy propio de cómo nos comunicamos, porque hablamos el mismo idioma, no hay duda, todos hablamos español en este caso, pero es verdad que la manera como usamos el idioma y la manera como recibimos las conversaciones en español difiere mucho de país a país, de cultura a cultura, de continente en continente, y particularmente el latinoamericano es como un poco más sensible a esta conversación muy dura. ¿Me quieren contar un poquito de dónde vienen ustedes como founders? ¿Qué experiencias tuvieron previas? Porque parte de la premisa por la que hacemos Read to Lead es todavía hoy la educación formal de emprendedurismo es muy
Ay, muy básica, ¿no? Son modelos de negocios y hacer a lo mejor algún tipo de corrida financiera y muy desarticulada. Y la parte cultural realmente es fundamental en el éxito de cualquier empresa de tecnología en etapas tempranas, pero es que no hay escuelas que te enseñen esto. Entonces, si me cuentan un poquito de dónde vienen ustedes dos, qué hicieron antes y cómo fue que esto se volvió algo relevante para seguirlo, digamos, estudiando y profundizando, viendo hacia adelante lo que están construyendo con Wells, creo que puede ser un buen punto de partida también para darle forma a la plática. ¿Voy de nuevo? Venga. Vale. Bueno, yo vengo de toda mi vida, desde pequeñita he estado vinculada al deporte, porque he sido deportista, pero también he estudiado deporte, hasta que tomé la decisión de emprender y luego ya empecé a formarme en otras cosas. Jugadora profesional de soccer, ¿lo puedes decir? Claro que sí, por supuesto. Felicidades por eso, qué padre. Sí. Creo que el jugar al fútbol me dio muchos valores y que ahora, en el día de hoy, me sirven para encarar muchos retos que tenemos como emprendedoras, ¿no? Entonces, yo vengo de ahí, con Sandra fundamos otra compañía en el 2018 que creció mucho y sobre todo en Latinoamérica hasta el COVID. El COVID nos destrozó, fue un punto de inflexión enorme, ese momento en el que podíamos haberlo dejado todo y dedicarnos a trabajar para otros y tener una vida más simple, ¿no? Pero no teníamos ganas, hemos nacido para emprender y al final esto es un estilo de vida, ¿no? No es algo que haces durante 8 horas en tu día. Entonces, pues tuvimos la fuerza y las ganas de tomar otro nuevo reto y pues fundar Wealth, ¿no? Que básicamente, porque no lo hemos mencionado antes, nosotros hemos montado una API para gestión de cobros recurrentes, un producto enfocado a desarrolladores para ayudar a las empresas a que puedan cobrar, pues como lo hace Netflix, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Fabrice, pero bueno. Totalmente. Yo vengo de ahí. Perdón. Con lo que me queda un poco es, y tratando como de repetir un poco lo que estabas diciendo, te ha venido llevando toda la vida desde un punto de vista de trabajo en equipo, de construcción de equipos, de liderazgo y todo este rollo, te va llevando a un punto donde tienes que seguir trabajando en el tema y no acabas nunca, ¿no? Claramente. A pesar de que ya llevan 2 empresas arrancadas y siendo las 2 líderes de esos equipos. Sí, y yo soy una persona de equipo. De hecho, esto lo he hablado muchas veces con Sandra y creo que compartimos la misma forma de pensar, no solo en equipo de trabajo, en equipo a nivel familia. No soy una persona que le guste hacer las cosas sola. Tampoco me gustan los deportes individuales, que también los practiqué cuando era niña, pero no los disfrutaba igual. Me gusta colaborar haciendo cosas en equipo y celebrar los logros también en equipo, ¿no? Y cuando tienes que tal vez replegar y pasar por un momento complicado, si estás en equipo, creo que también es más fácil. Entonces, soy una persona totalmente de equipo y este libro creo que me representa muchísimo. 100%. Y yo que vengo de todo lo contrario, ¿no? Que Mary me ha ayudado muchísimo a ver las cosas en equipo, a contar en equipo. Yo, al contrario que ella, desde pequeñita nunca he tenido claro qué quería hacer. Me apunté para la carrera de arquitectura, a última hora cambié porque no sabía qué hacer con mi vida. Claro. Elegí una carrera como administración y dirección de empresas, en la que es, ¿no? En vez de muy específico como ella, mucho más amplio. Siempre he practicado deportes individuales, natación en aguas abiertas, atletismo, nada que ver, nada en equipo, y aterricé un poco en el mundo del emprendimiento por casualidad, ¿no? Yo tampoco sí que quería hacer algo diferente, ningún trabajo por los que había pasado me llenaba, me aburría enseguida, pero no sabía por qué, ¿no? Hasta que aterricé por casualidad en una startup, aprendí lo que es el mundo del emprendimiento y emprendí junto con Mary y fue donde vi cómo funcionaba todo el tema del equipo, ¿no? Y de los valores, del liderazgo, que tampoco yo había aprendido, que tampoco te enseñan, no te enseñan a liderar en el colegio ni en la universidad, ni siquiera en el trabajo muchas veces. Tú vas cogiendo referentes y vas viendo, pues esto me gustaría aplicarlo y sé que esto que veo en esta persona no me gustaría aplicarlo y es así como vas aprendiendo. Qué interesante. Fíjense que la razón por la que no me gustaba este libro es desde las primeras páginas habla de que te van a enseñar a ser un jefe. Hablan, they're going to teach you to be the boss.
Y en mi contexto mental, obviamente yo empecé a trabajar décadas antes que ustedes y yo no era emprendedor, yo trabajé en un banco mucho tiempo y unas estructuras muy jerárquicas y el jefe te dice qué hacer y tú tienes que hacer esto. De las cosas que más me gustan del mundo actual y de las startups, del emprendimiento, es justamente todo este esfuerzo como colaborativo. Y parte de lo que me atoraba en el libro, que luego me voy dando cuenta que no forzosamente es el pitch del libro, pero me atoraba el hecho que yo decía, es increíble que hablen de ser jefe. O sea, de manager, de todos conceptos ya como muy viejos, muy caducos, donde no provocas que la gente crezca a su máximo potencial. Este era todo mi diálogo interno. Luego me fui dando cuenta que el libro no iba por ahí, pero al principio parece un poco que sí. Y creo que el título es un poquito misleading, ¿no? El Radical Candor. Me encantaría si nos pueden compartir cómo lo entendieron ustedes al principio, toda esta historia de ser, no sé cómo traducirlo al español, candor, de ser cándido, ¿será? Ser honesto, de ser Sí, como bruto. sí, ¿no? Es como honesto, pero como puro, o sea, ¿no? Sí, como una honestidad radical, una, no sé cómo. Exacto, honestidad radical, me encanta. Sí, sí. ¿Cómo lo Sí. entienden ustedes en el libro? O sea, ¿cómo, cuando se ponen a leer esto, qué pasa con la lectura cómo van interpretando toda esta historia? Sí, creo que yo, tal vez no sé, pero por puro sesgo, nunca tuve o sea, nunca entendí al jefe como el jefe tradicional, ¿no? Lo Correcto. entendí como el líder que inspira Correcto. al resto, pero creo que es por el contexto que me dio el libro, ¿eh? Porque Kim al final da mucho contexto, pone muchos ejemplos de cuál fue su Sí. experiencia, ¿no? Y creo que yo siempre la vi como una líder, que además para mí la mejor jefa que he tenido en mi vida también era una mujer que me inspiró muchísimo, era una gran líder y me parecía que muchas de las cosas que ella me estaba hablando en el libro eran lo que yo había sentido como referencia, sí, lo que yo había vivido con la única, digamos, líder mujer que he tenido en mi carrera profesional, ¿no? Que es una de las pocas veces que he trabajado para otros, que fue súper inspiracional y para mí, no sé si hice como un match muy rápido de esta Kim me recuerda a Diana, que era así como se llamaba mi antigua jefa, líder, digamos, y nunca me contaminé con eso. No sé, como que pillé muy rápido el sentido del libro hacia eso. Y además creo que el hecho de tener conversaciones complicadas para mí siempre ha sido un reto, aunque soy una persona muy directa, hay veces que las tengo demasiado tarde o las he tenido demasiado tarde. Entonces, también eso me motivaba a seguir leyendo el libro, ¿no? Y yo quiero tener las conversaciones cuando las quiero tener, no las quiero tener por fuerza mayor, ¿no? Claro. Porque las tengo que tener. Entonces, súper rápido me llevo, creo que el libro hacia donde pretende Kim que lleguemos, ¿no? En mi caso fue desde el principio que habla siempre de dar el mensaje claro y directo, pero siempre con la coletilla con la intención de ayudar a la persona a mejorar. Claro. Entonces, como no todo vale, el sincericidio no vale, tienes que tener cuidado. Y siempre que la intención sea buena y de querer ayudar a la otra persona, es lo que vale al final. Entonces, eso me atrapó desde el principio y también cuando habla ella siempre, igual porque soy una persona un poco cuadriculada, pero tiene esta cuadrícula, ¿no? De los diferentes tipos de líderes o jefes, de la franqueza radical, la empathy, no sé, ruinosa empathy, sería como... Sí, la empatía. Ruinosa, la agresión obnóxica, me parece que es, y la manipulación, que esa es como la peor forma de liderar o mandar, ¿no? Porque no lo puedo considerar un líder. Y cuáles son como los puntos de cada uno, ¿no? Y donde tú quizá en tu experiencia pensando, vale, aquí igual hice esto, entonces te ayuda quizá a reconocer o a ver dónde has podido cometer errores o por qué pasos tomar para no cometer esos errores, ¿no? Se ve fácil y creo que me ayudó, me pareció como una herramienta que tú puedes aplicar en tu día a día, me pareció útil. Me encanta, de hecho, lo pongo acá para los que nos vayan a ver en YouTube, si eventualmente alguien se anima. Es interesante cómo hay una parte de la conversación donde pareciera que, bueno, de entrada una cosa que dice esta mujer que me pareció súper interesante es, todos los problemas en la vida lo puedes dividir en un cuadrante, puedes resolverlos metiéndolos en un cuadrante de 4, o sea, en una cruz de 4 cuadrantes, ¿no?
me pareció muy, muy interesante que lo viera de esa manera. La Sí. otra cosa que me pareció muy interesante es que el tener conversaciones honestas no es y radicales, no es un permiso para ser un imbécil, ¿no? O sea, para estar encima de la gente, para lastimarlas. Como dijiste, Sandra, esta coletilla de con un propósito de construir algo, se vuelve muy importante, porque si es verdad que de repente, si es que eres muy bruto, yo tengo ese problema, de repente dices las cosas, dices, había algo en esta conversación que pudo haber sido operativo para que a la persona a la que le di la retroalimentación le sirva de algo. Ujú. Eso Porque es. si le dices tu trabajo es una porquería, en un contexto donde no has construido este marco, donde él sabe que lo estás haciendo, que by the way no recomiendo que digamos tu trabajo es una porquería, pero asumiendo que así se Lo dio dice la el libro conversación, claramente también. totalmente. Pero luego tienes como la inclinación de repente en el estrés del tema y la aceleración, y ustedes lo viven todo el tiempo, donde están construyendo producto y tienes que llegar con un cliente, y el tener el mindset de cómo le voy a decir esto a esta persona para que sirva de algo es difícil. Y como dijiste, Mary, tienes toda la razón. Hay muchas veces donde prefieres caer en la parte de la manipulación insincera o poco sincera, donde mejor, mira, ¿para qué me meto en esa Callo. bronca, no? Sí, sí, y luego hay otra también que creo que hay veces que, no sé, parece que todo el rato estamos como en el escenario del éxito cuando realmente luego, cuando estamos de cara al público, ¿no? Y eso muchas veces nos infla de ego cuando luego tenemos muchos problemas que solucionar Totalmente. a las espaldas. Y hay veces que ese ego hace que trates así a la gente, pues por la presión que tienes, da igual, para mí es injustificable, ¿no? Entonces caes en ese punto en el que Sandra y yo siempre decimos sincericidio, es que te suicidas de lo sincera que has sido, procrastinando también y que es muy peligroso, es poco productivo y al final pues creo que rompes el contexto tal vez de espacio seguro que quieres crear con tu equipo, ¿no? Entonces creo que ahí pues hay que tener herramientas para saber gestionar esto y no siempre tenemos herramientas porque desconocemos las herramientas. O sea, creo que el hecho de leer este tipo de libros al final nos ayuda a seguir formándonos. Oye, Sí. ¿cuáles son las herramientas que como líder puedo utilizar de cara a, oye, tener conversaciones complicadas o no ser sincericida o no procrastinar y ser hiperempático, ¿no? Creo que no es solamente el carácter de uno mismo como emprendedor, sino el hecho de ser capaz de estar en formación constante para aplicar este tipo de metodologías. Me encantaría escucharlas. A ver, Sandra, cuéntame un poco cómo le han hecho ustedes dos para construir un espacio donde pueden tener estas conversaciones con el equipo. ¿Cómo lo han ido construyendo? Porque se me hace que Mary es muy vocal y se me hace, Sandra, que como tú dices, tú eres un poco más cuadriculada exacto. Sí, un poco más fría. Y más fría. Me encantó la palabra sincericida, by the way, me parece buenísima, buenísima. Somos un montón, somos un montón. Creo que para sentar las bases de que no todo el equipo se sienta libre y se sienta seguro para dar feedback, esta retroalimentación, hay que dar un paso previo y creo que hay que crear un ambiente de confianza, ¿no? Para que esa retroalimentación sea vista como algo natural y como una herramienta buena que nos vaya a ayudar a todos. Entonces, yo creo que o nosotras lo que hemos ido haciendo y lo que nos ha funcionado para crear este ambiente de cultura ha sido, en primer lugar, marcar bien los valores de la compañía, ¿no? Que hay muchas veces que parece algo frívolo o algo que queda súper bonito en la pared y nunca lo volvemos a mirar, y que en alguno de esos valores esté esto, ¿no? Que recoja la comunicación, la transparencia radical y esta forma de darnos feedback, que seamos nosotras muy congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces podemos, no, esto es un ambiente de confianza, puedes decirnos lo que sea, estamos aquí para tener cualquier tipo de situación incómoda y cuando todo va bien y no hay ningún problema, es muy fácil. Es más fácil, sí. Pero cuando hay algún problema o alguien mete la pata o alguien nos da un feedback de algo que no nos gusta escuchar, ahí es más difícil, ¿no? Y muchas veces no reaccionamos como nos gustaría y es cuando te cargas toda la confianza que cuesta muchísimo tiempo construir y en una reacción te la puedes cargar, ¿no? Entonces siempre ser congruentes de lo que dices a lo que haces.
creo que hay otra parte que hemos hecho que creo que es súper importante, que es pedir nosotras feedback de forma activa como líderes y estar preparadas para escucharlo, tanto el positivo como el feedback de mejora, y ser súper pesadas. Yo desde el primer día de una persona que entra en el equipo siempre les repito lo mismo, que valoramos mucho la comunicación, queremos que se sientan en un entorno seguro para darnos el feedback, y eso lo vamos repitiendo todo el rato, día a día, porque sí, ok, lo que me dices está muy bien, pero hasta que me lo crea y hasta que de verdad me sienta segura o seguro, pues, voy a tardar, ¿no? Y tengo que ver que el equipo es así. Para mí aquí, para complementar a San, hay un aspecto muy importante que creo que nosotros insistimos, ¿no? en también empujarlo, y es entender el contexto personal en el que vive cada miembro de nuestro equipo, y eso lo dice claramente también en el libro, ¿no? Oye, hay muchas veces que hay cosas que ocurren a nivel personal que afectan al rendimiento en el trabajo, y si yo no abro ese espacio seguro para que esa persona pueda compartir conmigo qué es lo que le pasa en su contexto de vida, es imposible que yo vaya a entender por qué han ocurrido algunas cosas en el trabajo, ¿no? Y ahí hay veces que hay gente del equipo que empatiza más con San, empatiza más conmigo, empatiza más con cualquier otra persona, que le puede ayudar a que, oye, entiende en el contexto personal en el que estoy ahora mismo, que me afecta de cara a ejecutar esta tarea o al rendimiento general que he tenido esta semana en el trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos entendiendo el contexto personal y cómo esto puede rebotar en que las cosas pues no estén como esperamos que estén. Pero si conocemos, si sabemos, si tenemos la información, creo que al final pues podemos de alguna manera ayudar a que las cosas pues puedan suceder de otra manera, ¿no? Creo que para esto también hemos hecho mucho trabajo. Para mí aquí el reto es cómo haces ahora para escalar esto, ¿no? Porque nosotras no podemos ser el único, o sea, no podemos ser solo las precursoras de que haya esta transparencia radical, que es como nosotros le llamamos internamente, ¿no? No podemos ser las únicas precursoras para que este valor esté constantemente candente, digamos, en la cultura del equipo. O sea, tenemos que ser capaces de que se aplique en todos los nodos, ¿no? Cuando esto escale. Entonces, hay que crear líderes que se sientan seguros de cara a aplicar también, pues todos los aprendizajes que hemos tenido, pues gracias al libro y gracias a la experiencia, porque una cosa es lo que lees y otra cosa es lo que aplicas, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, porque, perdón, Venga, échalos. Para mí hay un ejemplo que creo que cambió, o sea, creo que fue un precedente que ayudó mucho al equipo a ver, oye, cuando están hablando de crear un entorno seguro, pues ha ocurrido esto y hemos todos notado que estamos en un entorno seguro para compartir y que haya consecuencias porque se comparten las cosas, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos Perdón, cuando dices consecuencias, también es consecuencias positivas, o sea, no tenemos que entender consecuencias como un castigo o alguna cosa de este estilo. No. Pueden ser positivas y negativas. En este caso voy a hablar de negativas que luego realmente impulsaron a que a nivel colectivo pues fuese positivo, ¿no? O sea, ocurrió algo muy negativo que gracias a que ejecutamos este plan, ¿no? Es decir, oye, nosotros estamos promoviendo un entorno seguro y estamos promoviendo una cultura en la que somos radicalmente transparentes, ocurre algo, ejecutamos, que luego ayuda a que el equipo pues se sienta más seguro, ¿no? Entonces, a nosotros nos ocurrió un caso de acoso sexual, no era una persona que era parte de nuestro equipo, pero era parte de nuestro ecosistema, nosotras ejecutamos, escuchamos a las personas del equipo, escuchamos lo que tenían que decir y nosotros tolerancia cero con ese tipo de actitudes, no tuvimos ninguna duda, ejecutamos, esa persona salió de nuestro ecosistema. Lo que nos alegra es que el equipo se sintiese muy seguro de compartir lo que ocurrió con nosotras o compartirlo con el equipo en general, ¿no? Que es muy duro eso. Y luego creo que nosotros actuamos en consecuencia y es, oye, transparencia radical. Este tipo de actitudes aquí no las queremos. No son aceptables. Exacto, no son aceptables. Sales fuera, se comunica lo que ha ocurrido al resto del equipo. Creo que eso asentó un precedente y la gente se sintió muchísimo más segura después. No es, oye, esto que dicen de que esto es un contexto o un entorno seguro para compartir, ¿lo es o no lo es? Pues cuando ocurren este tipo de cosas, si tú ejecutas en consecuencia, haces ver al equipo que sí lo es, ¿no? Entonces fue algo muy negativo, pero que nos ayudó a que realmente pues, se pudiese sentir que, oye, aquí se pueden compartir las cosas porque se ejecuta en consecuencia, ¿no?
100%. Creo que fuimos congruentes una vez más, ¿no? Quizá en esta luego, a toro pasado, las personas afectadas me decían, no sabía 100% cómo ibais a reaccionar, pero bueno, yo confiaba, ¿no? Si en otras situaciones, no como esta, habéis actuado así, pues confiaba en que en esta también lo hicierais y al final, pues de una situación muy negativa, pues sí sirvió de algo, sirvió para que el equipo estuviese más unido. Y es sorprendente las situaciones que vives, ¿no? Porque a priori en una startup de un equipo tan pequeño, a priori joven, dices, pues política de acoso sexual, ¿no? Eso en tu cabeza igual en empresas súper grandes, con mogollón de gente, y pueden pasar en tu equipo, pero muchísimas cosas. Y tienes que estar preparado, obviamente no puedes estar preparado para todas las situaciones, pero te ves frente a situaciones, y aquí nos daría para 5 podcasts, Fabrice, pero nos han pasado cosas muy raras, muy que dices, esto es imposible que pase en un equipo así, nos han pasado y al final no puedes controlarlo todo y vas a tener este tipo de situaciones y está en cómo reacciones y cómo manejes esa situación y cómo comuniques, ¿no? Al final. No, y como dijeron hace un momentito, el tema de la congruencia es fundamental, el hecho de que lo que dices eventualmente suceda y se cumpla tal y como lo habías dicho, creo que es de las cosas que son más fundamentales, ¿no? Ahí es donde generas tu credibilidad y en donde empiezas a generar la confianza para que la gente se sienta cómoda pues en plantear sus problemas, en las cosas que les molestan y al mismo tiempo también en retarlas a ustedes en ciertos puntos, ¿no? Creo que parte de la construcción, digamos, de este contexto de conversación implica que a pesar de que distintas personas tienen distintos roles en la organización, hay un tema fundamental en donde los líderes deben de estar abiertos al challenge por parte de sus equipos, ¿no? Y a tener gente que piense, que tenga la capacidad de opinar y que tenga la capacidad de retar a los líderes. Antes de que pasemos a eso, Mary, tocaste un tema súper interesante que es cómo creces esta cultura dentro de una organización que va creciendo. ¿Cómo lo haces además si es que está en un contexto híbrido? ¿Cómo resuelves el hecho de que no están juntos? Porque ya cada vez es más así, ¿no? Y bueno, ustedes van a crecer a Latinoamérica y eventualmente van a empezar a tener equipo de este lado del mundo. ¿Y cómo logras eso? ¿Qué han pensado de esa parte? O sea, todavía no sé cómo lo logras. Es como, no tenemos una respuesta, porque al final sí es cierto que creo que es algo que tenemos que poner en práctica y que estamos empezando a poner en práctica, pero tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Si creas un contexto seguro, si la gente empieza a tomar esos hábitos y a responder de la manera en la que tú consecuentemente respondes, creo que es eso, ¿no? Es, oye, que la gente tenga herramientas para poder ejecutar las cosas como tú lo estás haciendo, ¿no? Y no solamente hablo de gente que lidera equipos, sino de personas que no lideran equipos, pero que tienen que ser capaces de challengear a sus líderes, ¿no? Que esto es algo que decías. O sea, no puede estar orquestado por los founders, no puede estar orquestado por las personas que lideran los equipos, tiene que ser totalmente horizontal, porque si no es imposible que la organización crezca. Entonces, yo creo que tienes que empoderar a todo el equipo de cara a que tenga estas habilidades para poder escalar y que todo el mundo responda en consecuencia. Porque al final, si no, creo que son cosas que se van a difuminar en el camino, ¿no? Si creces de un equipo de 10 personas a un equipo de 50 y no eres capaz de sostener estas bases y de no impregnar a la gente con este tipo de herramientas y de valores, es imposible que esto pueda escalar. Entonces, tiene que ser así. Y si hay personas que no son capaces de hacerlo, no tienen que estar en tu equipo. Porque es cierto que, y también el libro habla de esto, ¿no? Hay muchos perfiles, o hay 2 claros perfiles, ¿no? De personas que forman parte de los equipos, todos caben, pero tienen que ser capaces de hacer fit con esta cultura que tú quieres propagar, ¿no? Porque si no es imposible que esto vaya a escalar, se va a romper la cadena en algún punto y al final se van a crear incoherencias y creo que es como las culturas se rompen, ¿no? Es cierto que también se transforman, pero creo que este es un valor que está hoy en Guelph cuando el equipo es pequeño y quiero que esté también cuando el equipo sea muy grande, ¿no? Creo que es algo que nos ayuda a crecer a todos. Y no solo escalar, ¿no? Como ha preguntado Fabrice, los equipos ya no remotos, híbridos, que en nuestro caso tenemos equipos, siempre hemos tenido equipo híbrido, y para mí es un reto muy, muy grande porque al final
a mí la presencialidad sí que me ayuda a introducir Totalmente. del feedback de forma natural y que no sea tan ortopédico de que el equipo diga, vale, el viernes a las 2 tengo una reunión de feedback con Sandra y me va a dar pal pelo. No, o sea, no se trata de eso. Y muchas veces si estamos en el mismo espacio de trabajo y estamos mirando una cosa, puedes aprovechar, por cierto, eso que has dicho antes, o este email que has mandado, o esta respuesta, o esta forma, creo que puede surgir, hay muchas más oportunidades de que empiece a surgir el feedback o la transparencia radical de forma mucho más natural que si pones reuniones semanales, por ejemplo, ¿no? Para justo eso, o yéndote a un café, o no sé, hay muchos más puntos en los que pueden ir surgiendo que de forma remota, y ya no te digo híbrida, ¿no? Porque al final, ¿cómo equilibras ambas partes, la gente que está presencial con la gente que está en remota? Me parece un reto súper Yo creo que complicado. en el contexto de lo de híbrido, ¿no? Creo que tienes que ser capaz también como founder o como compañía, si puedes, de generar espacios en los que te puedas encontrar con las personas. Correcto. Porque cuando estás presencialmente pasan cosas. Sí. Pasan cosas y muchas de las cosas pasan porque mejoran la manera en la que te comunicas con la persona o te conoces en un contexto diferente o es como, podría ser estúpido decirlo, pero creo que incluso te apetece más compartir cosas personales cuando te encuentras con alguien para tomarte un No hay café. duda, 100%. Entonces creo que ahí parte de la responsabilidad de los founders que puedas generar estos espacios para que esos equipos híbridos pues, puedan compartir algo más que lo que comparten delante de una cámara, ¿no? Pero bueno, todavía no sabemos cuál es la manera en la que vamos a escalar esto. Creo que sí que tenemos unas nociones y algunas ideas claras que luego habrá que poner a prueba, ¿no? Sí, es interesante porque como dicen, las cosas que suceden por fuera de la cámara, esa llegada y, oye, ¿qué quieres tomar? Me voy a tomar un café, oye, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo están tus hijos? Son el motor que arma todo que construye esta relación, que te presenta como una persona igual que la otra, que de alguna forma baja esas barreras jerárquicas y que propician que haya confianza y que propician que puedas tener esas conversaciones, ¿no? Y estoy seguro que independientemente si son ahorita 15 personas en Wells o son 250 más adelante, es algo que van a ir operativizando, que van a poder armar, para ponerlo en términos más fáciles, porque lo están construyendo con lo que ya hoy están haciendo. Están abriendo esos canales de comunicación y como dijeron, y así nos pasó a todos, pues hemos tenido que lidiar con un mundo que a partir de la pandemia cambió sustancialmente cómo trabajábamos y abrió posibilidades espectaculares para poder traer mucho talento de lugares muy lejos, pero al mismo tiempo un talento que si no lo gestionas de forma correcta, se convierte en una persona, en una plataforma y transacciona al 100% contigo, pero no forzosamente construyes esos lazos personales, ¿no? 100%. Es que es muy diferente. Es como, a mí me pasa al menos, o sea, voy a hablar de lo que me pasa a mí. Cuando yo conozco a alguien, veo el lado humano de la persona, ¿no? En la cámara me cuesta muchísimo porque estoy viendo al developer, al ingeniero, al tal, pero cuando me junto para tomar un café es otra cosa diferente y veo al humano que hay detrás, ¿no? Y entiendo que también a las personas les pasa conmigo, ¿no? Muchas veces los founders somos como, bueno, estamos como el founder, como si fuésemos aquí, no sé, Dios, ¿no? Pero no, somos humanos y tenemos un montón de mierda que compartir. No hay duda. Entonces, hay veces que incluso al equipo le sirve el hecho de que, oye, te está viendo en un contexto fuera de cámara en el que está respirando la mierda que traes y es necesario que ocurra. A mí me gustaría hacerles una pregunta que tiene que ver con el famoso work-life balance. Ustedes acaban de pasar por un momento, y eso sí me consta porque lo viví, tuvieron un bebé maravilloso que estoy seguro que no las deja dormir casi nunca, y en pleno proceso de tener al bebé, las recuerdo a las dos metidas en due diligence, levantando una ronda. ¿Qué tanto ese nivel de compromiso y de vulnerabilidad hace que su equipo se enganche más con ustedes y que construya estas relaciones como muy humanas? Como dijiste, ¿no? Toda esta mierda que vas cargando de repente, a pesar de que
siendo padre de 6, sé que la paternidad y la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una persona. Puta, hay días donde de verdad saca lo peor que traes. ¿Cómo viven eso y cómo lo vivieron ustedes también en el contexto de Wells? Sí, me han entrado sudores, me he hecho una coleta y todo. Creo que fue un poco involuntario el justo traer a nuestro hijo al mundo en un momento caótico en el que se nos juntó todo, pero creo que también tuvo sus partes positivas, si bien quizá no pudimos disfrutar de esos meses todo lo que nos habría gustado. Afortunadamente teníamos ayuda aquí con el niño y creo que sirvió mucho para darnos cuenta de cómo tiraba el equipo, ¿no? Nosotras, o sea, no, creo que no somos las típicas microcontroladoras que quieren revisar cada tarea, creo que somos todo lo contrario, pero nunca habíamos estado tan ausentes en un momento clave y tuvimos que soltar cosas del día a día, del Claro. negocio, de la empresa, que el equipo mismo asumió y nos transmitieron: chicas, tranquilas, disfrutad de vuestra maternidad, solo os vamos a contactar si tenemos algún fuego o algo que no sepamos, vosotras a lo vuestro. Obviamente la parte de inversión es cierto que no la podemos delegar y sí que estuvimos bastante volcadas en ello, pero en lo demás yo... O sea, sé que tengo muy buen equipo, pero me sorprendió oye, ¿no? O sea, delegad en nosotros, nos transmitieron muchísima confianza y me sorprendió gratamente, la verdad. O sea, estoy súper agradecida a ellos de cómo se comportaron con nosotras durante ese periodo. Déjame, antes de que complementes, Mary, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la gente se crece en función a las expectativas de ustedes o simplemente les generan estas sorpresas? Lo que quiero un poco rascarle es, de repente uno tiene como esta expectativa de que la gente va a llegar hasta aquí y cuando la sueltas un poquito te das cuenta que tienen un nivel de autonomía y de iniciativa y eso se va dando porque pasan estas cosas, no por otra cosa, sino simplemente por generación espontánea, si quieres, y porque están puestas on the spot. ¿Cómo vivieron eso, Mary? Estoy 100% de acuerdo. De repente sueltas y la gente responde muy por encima de tus expectativas. Fue nuestra experiencia. Creo que mucho de eso es precisamente lo que llevamos hablando, el entorno seguro, el compartir transparentemente cuál es nuestro contexto de vida con ellos, ¿no? No es solamente tu equipo comparte contigo como founder, no, el founder comparte también todas sus penas y sus glorias con el equipo, y ser tan transparente en ese sentido hace que el equipo quiera empujar cuando tú realmente necesitas que el equipo empuje. Necesitas que el equipo empuje siempre, pero de repente el equipo doblega su esfuerzo y empieza a hacer cosas que tú te quedas alucinada, ¿no? Me acuerdo específicamente de algo que yo di a luz a nuestro hijo el 27 de septiembre y ese 27 de septiembre, antes de dar a luz, como 2 o 3 horas antes, pues yo estaba en Slack hablando con mi directora Me de imagino producto. perfecto. Desde el hospital. Porque yo quería tener un reporte de un cliente con el que teníamos algo muy caliente, ¿no? Y ella me escribió como, deja de joder, porque fue así, deja de joder y pare. Exacto, a lo tuyo, venga. Por favor, ¿no? Y sí, estoy súper de acuerdo con Sandra, pero creo que el resultado también ha sido todo lo que hemos ido sembrando, ¿no? Nosotros hemos ido sembrando estos pilares para que el equipo responda. Si no lo haces, creo que la situación se puede descontrolar muchísimo. Total. Pero en nuestro caso, creo que llevamos muchos años trabajando con la misma estructura de equipo. Las figuras clave de nuestro equipo llevan desde el inicio de Wealth con nosotras, y esto también es algo que pongo en valor, porque creo que, oye, no hemos tenido rotación en este sentido y es porque creo que algo estamos haciendo bien para que la gente esté tan comprometida, ¿no? Para mí hay dos cosas importantes, para que te corte porque se me van a olvidar. Uno es ir dándoles confianza y darles margen para que ellos dirijan y lideren. Y la otra, que me he dado cuenta hace poco, hablando contigo, es la importancia de invertir tiempo en explicarles el porqué de las cosas. Porque tú estás, o sea, siempre estamos recabando feedback de ellos, pero también es importante contarles en qué estamos, ¿no? Porque hay veces que viajamos y no saben nada de nosotros en una semana,
o igual no vamos a la oficina, igual se preguntan estas dos qué están haciendo, ¿no? Por ahí creo que es súper importante en qué estamos y explicarle el porqué de las decisiones y por qué lo que pasa y el porqué de lo que hacemos y el contexto de la startup, que muchas veces queremos protegerles o aislarles de eso y creo que tienen que conocer un poco las reglas del juego y cómo funciona. Sí, creo que el aislamiento es contraproducente, al menos en nuestro caso. Creo que cuando hemos dado el paso de ser transparentes al 2000%, aplicando el valor en el que creemos a muerte, es cuando tal vez ha salido la gente que no tenía que estar y se ha quedado la gente que realmente está comprometida. Y luego te ocurre esto, que se nos junta todo, y es la gente que está la que empuja para que el barco continúe adelante, ¿no? Y empuja mucho más por encima de las expectativas que tienes tú. Entonces, para mí fue todo positivo. Y creo que también mi estado hormonal me hizo verlo todo súper positivo. Que todavía hoy en día sigo ahí, ¿no? Porque en un momento estábamos metidas en una mierda muy grande, pero oye, realmente creo que yo soy una persona muy positiva, también muy estable emocionalmente, creo que eso me ayuda a sostener cuando las cosas no están tan bien, ¿no? Pero bueno, ahí el equipo creo que tiró y así estamos ahora, ¿no? Oigan, y aprovechando que estamos ya ahorita en un estado muy positivo y todo, ¿me pueden contar alguna anécdota que les venga a la mente de cuando aplicaron mal el radical candor? O sea, que de repente quisieron ser extremadamente generosas en cuanto a su comentario con alguien y que les salió mal. ¿Tienen en mente alguna anécdota de este estilo? Yo tengo una clara. A ver. Sí. Al inicio de Wealth contratamos a una persona dándole una responsabilidad que estaba muy por encima de su capacidad, ¿no? Correcto. Pero nos hizo creer que sí y nosotros os lo creímos. Sobre todo yo me lo creí. Y yo lo patrociné a muerte. Y si aplicase los principios del libro, esa persona tendría que haber salido en el minuto 1 de la compañía. Y yo me lo comí. Y me lo comí y encima lo defendía. Y esto nos generó un conflicto entre Sandra y yo, que ha sido el conflicto más grande que hemos tenido como founders en toda nuestra historia, que ya son 8 años emprendiendo juntas, que incluso nos fastidió unas vacaciones de la discusión que teníamos. Yo le decía, necesita más tiempo, yo aplicando la empatía, y ella, Mary, tiene que salir ya, y si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Entonces, y bueno, al final yo retrasé una decisión que tenía que haber tomado 6 meses antes del día en el que ejecute esto. Y no es solamente el hecho de que tú no le estés ayudando a esa persona a evolucionar, porque no le estás ayudando a evolucionar, sino que estás contaminando a tu equipo. Totalmente. Porque tu equipo lo está viendo y tú no estás siendo consecuente con lo que estás promulgando, ¿no? Estás diciendo algo y luego no estás aplicando. Entonces, para mí este ha sido uno de mis mayores aprendizajes de un ejemplo específico del libro y bueno, cuando lo hice, la verdad que fue como soltar algo muy grande que llevaba encima. Claro. Me supuso un relax máximo y vuelta a la armonía con Sandra también. No, en el libro hay un ejemplo de esto. Hay un caso donde ella habla de una persona así, incluso ¿sí? Complementando lo que mencionabas, cuando ella habla con él y le dice y tal, él le contesta, ¿por qué no me dijeron? Claro, sí, si sí. se supone que se preocupan por mí, ¿cómo es posible que nadie me haya dicho que no estaba yo dando el kilo en cuanto a lo que esperaban de mí? Perdón, te corté, Sandra, ibas a mencionar algo. No, solo le he dicho que aplicó, le salió una empatía ruinosa en toda regla. Pero sí es cierto que ella estaba implicada pues a nivel amistad o personalmente más que yo, entonces quizá para mí era más fácil verlo desde fuera. También apliqué mucho el rollo de la vida personal, ¿no? Entonces era como que ya éramos amigos, pero está bien si eres capaz luego de ejecutar, ¿no? Cuando tienes que ejecutar. O si eso te sirve realmente para que esa persona crezca. Pero a mí no me servía para que esa persona creciera porque esa persona no tenía la capacidad de bajarse el ego para poder crecer. Entonces, bueno, no fui capaz de verlo hasta que pasó mucho tiempo y por suerte pues pudimos corregir el rumbo que llevaba a la deriva al equipo. Pero creo que es la más común, ¿eh? O al menos lo que dice el libro, ¿sí? Es que la empatía ruinosa es la más común quizá. Sí. Yo creo que porque en las startups somos normalmente equipos jóvenes, más la cercanía, ¿no? La jerarquía más horizontal. Muchas veces contratas personas que tienen más bagaje y más experiencia y más años que tú. Entonces, en esos casos, yo creo que en el fondo lo sabes, pero te da como
voy a procrastinar esta conversación que tenía que haber tenido o le autoexcusas, ¿no? En tu interior. Bueno, es que lo ha hecho esto porque yo el otro día le dije, igual no fui muy clara. Creo que en el fondo lo sabes. Pero creo que para esto es súper importante el feedback nuestro. Correcto. Tú lo veías y me lo estabas diciendo y yo no lo quería ver. Y luego, alguna otra vez, que no estás diciendo, San, yo te he dicho a ti también. Esa persona. De lo contrario, justo, ¿no? Quizá, igual, ¿algún ejemplo así te refieres? Yo creo que Sí. pecaría más de lo contrario, no de empatía ruinosa, sino bueno, pero te pasó alguna empatía ruinosa por ahí, hemos tenido algún episodio. No tan fuerte como el mío, pero sí. Sí. En el que yo lo veía muy claro y tú querías seguir con están el rollo. tocando un tema fundamental. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos inversiones, nos cuesta trabajo invertir en solo founders. Sí. Porque la verdad es que no puedes tener una cabeza que argumente de las dos cosas y que tenga como ese acompañamiento. De lo que están hablando para nosotros es un tema fundamental en una inversión. Es duro ser un emprendedor solo. Sí, es difícil. Durísimo. Sí. Porque ¿quién te challengea a ti? Tienes que poder crear el ecosistema para que te challenge tu equipo, pero... El libro habla de que tu equipo te tiene que ser capaz. Estaba yo viendo ahorita, dentro de las otras cosas, el círculo que dice escucha, aclara, debate, decide, persuade, convence, ejecuta, aprende y vuelve a escuchar, ¿no? Todo esto que es como el círculo que aplicas con tu gente, pero qué difícil es construir eso. Y luego hay un punto en donde una decisión como la que están hablando ustedes ahorita, pues ¿quién te va a decir, oye, el vato de al lado no sirve para nada? Total. Sí, si creas un entorno seguro, sí lo hacen, porque a nosotros sí nos ha ocurrido, ¿no? ¿Sí? Esta persona salió porque es como, San me lo decía, no quería escucharla. Me lo dice una persona del equipo y digo, ups. Tengo que cocinar una cena muy rica para pedir una disculpa el día de hoy. Claro, menos mal que han pasado 3 años y ya ha evolucionado. También evolucionamos nosotros y nuestra capacidad de tener este tipo de conversaciones. Para mí el libro fue un aprendizaje gigante a esto que igual era la mayor vulnerabilidad que yo, y entre otras cosas, ¿vale? Pero que yo podía tener como líder y que yo además era muy consciente de ella. Es como, cuesta a veces tener conversaciones porque empatizo tanto con la gente, pero es que es contraproducente para el resto, ¿no? Y hay otro valor que no hemos mencionado, San, es como nosotros tenemos un valor que es transparencia radical y hay otro que es team first, o sea, el equipo lo primero. Entonces, no creemos en individualismos, creemos en el colectivo, ¿no? Y esto debería de haberlo aplicado por esas dos normas desde el momento en el que San me lo dijo. A veces, y creo que es algo que también, aun siendo conscientes, dejamos que el propio equipo de forma natural, o sea, no hasta llegar a un punto donde se convierta en una batalla campal, pero muchas veces sacas a alguien del equipo y puede que el equipo no lo entienda. Correcto. Entonces, no entiende ese movimiento, creas mucha incertidumbre, creas inestabilidad, ¿por qué ha pasado? Y ahora el siguiente voy a ser yo. En cambio, cuando quizá esperas el suficiente tiempo para que el equipo se dé cuenta, es todo de forma mucho más natural, a la larga es mejor. No digo que haya que procrastinar despidos o tener conversaciones con gente, o no tener conversaciones con gente con las que tienes que tenerlas, ¿no? Las incómodas, pero hay veces que siguiendo un poco ese curso es mucho mejor para el equipo. Y creo que cuando esto ocurre rápido, cuando el equipo lo saca rápido, es cuando realmente está funcionando toda la metodología. Correcto. ¿no? Y esto a nosotras nos ha ocurrido rápido a partir de esa vez que yo me patiné tanto y me costó tanto salir de ese pozo de empatía en el que me había metido, creo que luego ha ocurrido todo muy rápido. Siempre, ¿no? También es un equipo que lleva trabajando juntos mucho tiempo, 3 años, ¿no? Hemos tenido movimientos en figuras clave, entonces estas cosas ya las ejecutan muy rápido, tenemos feedback muy rápido. Cuando nos retroalimentamos, y esto también habla de esto mucho el libro, es siempre, si es algo a mejorar, siempre lo damos al hacer. O sea, es a la acción, a lo que tú estás haciendo, no a quién eres, ¿no? Que antes decías, Fabriz, esta parte. No estamos diciendo que eres feo o que eres impuntual, sino que el hecho de que hayas llegado tarde a mí me produce bla, bla, ¿no? Entonces, ¿cómo me impacta lo que tú haces? Fundamental. Como cuando hablas de un comportamiento, hablas del comportamiento y no lo personalizas al individuo. Exacto, eso es. Tienes toda la razón. Sí, no es lo que tú eres, sino lo que estás haciendo y cómo eso me impacta a mí.
Correcto. o impacta al colectivo. Hay una pregunta que les quiero hacer y bueno, ya me voy a ir encaminando un poco al cierre de la conversación del día de hoy, pero el libro es una mujer que trabajó en Google, que trabajó en Apple, que trabajó en AdSense, en un contexto donde habla de Steve Jobs y habla de Sergey Brin y habla del otro co-founder de Google y de Tim Cook, que además hay un concepto bien interesante que es el tema de cómo escuchas pasivo y de cómo escuchas activo dentro del libro. Me gustaría un poco su punto de vista sobre si esto aplica hacia Latinoamérica. O sea, de alguna manera todo lo que es Silicon Valley se ha convertido como en la meca de enseñanza para todo el tema de emprendimiento en el mundo. Ustedes están en España, yo estoy en México. La verdad es que no es transportable en automático, ¿no? Hay temas, ajustes culturales, 100%. ¿Cómo piensan esto y cómo fue que este libro eventualmente llegó a empatar también en lo que ustedes estaban construyendo? O a lo mejor no, y a lo mejor nada más estamos hablando de las cosas bonitas del libro y hay otras que de plano dicen, güey, esto no jala, pero por ningún lado. ¿Qué le dicen a estos founders que están en Colombia ahorita armando todo este rollo sobre todas las ideas de Silicon Valley, si jalan, no jalan y todo esto? Yo creo que el punto de la cultura es súper importante, sobre todo de lo que habla, obligando lo que habla este libro, y nosotras lo vivimos. O sea, si nosotros aquí con este equipo ya de por sí nuestra forma de hablar de forma directa puede no encajar bien según qué contextos, Claro. sí nos pasa, o sí que nos sigue pasando, pero cuando llegamos a Colombia y empezamos a construir el equipo colombiano, sí que notábamos que la cultura era súper diferente, ni mejor ni peor, súper diferente. Ya sé. Y nos impactaba en la forma de hablar, primero entre nosotras allí trabajábamos en un coworking abierto con más startups en las que estaba nuestro equipo y otros equipos, y al principio no, pero cuando ya tuvimos más confianza nos decían, o sea, nosotras decíamos, ya están estas dos locas españolas echándose los trastos, están enfadadas, y no, es nuestra manera de debatir moderadamente las decisiones, obviamente sin insultarnos ni faltarnos el respeto, pero es nuestra forma de comunicarnos y para nosotras es normal y para ellos estábamos, no sé, como al borde del abismo cada día. Y también nos pasaba con nuestro equipo, ¿no? Yo tengo la costumbre o el hábito de hacer one-on-ones individuales todos los meses. Correcto. Y si estoy en remoto, pues nos conectamos online, o si estamos en la oficina, pues me reservo una sala y voy llamando pues a cada persona del equipo. Y al principio venían como que, no sé, como si les fuese... ¡Qué miedo! Sí, ¿qué he hecho? ¿No? Venían con cara de ¿qué he hecho? ¿Qué me vas a hacer? Y yo les decía, ¿no? ¿Qué tal estás? O ¿cómo ha ido este mes? ¿En qué y se quedaban como ya la segunda o tercera vez ya entendieron de qué iba, pero las primeras veces venían muertos de miedo. Entonces sí, es un tema la cultura. Es un tema, pero yo creo que funciona igual. O sea, es decir, al final los equipos siempre van a ser multiculturales, independientemente de que los founders sean de Latinoamérica, de Estados Unidos, porque si vas a crecer, vas a tener que crecer a nivel global y eso pues abre la puerta a personas que tengan culturas diferentes. Yo creo que por eso al final tenemos una cultura de equipo centralizada, ¿no? Donde caben todo tipo de personas. Creo que este es más cómo nosotros nos vamos a comportar en la comunicación. Que sí es cierto que o sea, es como la base es cómo nosotros vamos a ejecutar estas estrategias para comunicarnos de forma eficiente, ¿no? Pero luego está la personalidad de cada uno y luego está la cultura de la que proviene, pero creo que una cosa no tiene por qué chocar con la otra. Creo que es nutritivo, que ayuda a que todos entiendan que en diferente contexto tal vez esto lo tengo que, no sé, enfocar de forma diferente, o pues tal vez a alguien en Colombia, ¿no? Que es la cultura tal vez que mejor conocemos en LATAM nosotras, oye, pues en España nosotros nos pedimos las cosas de forma directa, en un WhatsApp o en una llamada. A un colombiano le tienes que preguntar, ¿qué tal estás? ¿No? Pero al final no vas a dejar de tener esa conversación. La vas a tener diferente, le vas a preguntar, oye, ¿qué tal estás? Y cuando te responde, estoy bien, entonces pides. En España pides directo, punto. En México también preguntas qué tal estás. Sin duda. Y después vas a pedir, ¿no? 100%. Entonces, al final es eso, tienes que aprender que cada interlocutor es diferente, pero puedes aplicar los mismos principios. Adaptarlo, ¿no? Sí.
Ya, a mí, con lo que me quedo es, de entrada, este libro es un libro de cultura y por ser de cultura se convierte en un libro de liderazgo, Ujú, pero no es un libro de liderazgo que se convierte en cómo construir cultura, o sea, habla mucho de cómo construyes esta cultura y ujú. desde ahí cómo te conviertes en un líder y que obviamente fue uno de los primeros paradigmas que rompí cuando empieza a hablar del jefe y toda esta historia que me tenía parado de cabeza. La otra cosa que para mí se vuelve importante en toda esta conversación es cómo las conexiones son fundamentales en construir algo. Ujú, Como dices, o como dicen ambas de distintas maneras, el conectar con tu equipo, tanto para hablar de cosas buenas como de hablar de cosas malas. Hemos hablado mucho de la retroalimentación, digamos, para mejorar, pero ujú. también hay una parte muy fundamental que tiene que ver con el reconocimiento y ese 100%. reconocimiento es lo que genera esta, como dicen, esta conexión y al mismo tiempo este entorno seguro que decía Sandra, de que la gente pudiera sentirse cómoda de tener conversaciones, es parte del ADN de las empresas. Eh, Me gustaría ir cerrando con cuáles son los 3 puntos o 4 puntos con los cuales o por los cuales alguien debería de leer este libro de parte de ustedes. ¿Voy o vas? Sí, A ver, no sé los cuatro, pero Bueno, los que para quieran, mí, 3, 4, 5, sí, sí, 22, nada más que se nos va la tarde, no es cierto. sí. El hecho de que la gente no te va a contar las cosas porque sí, entender esto es importante. O sea, si tú no creas un entorno seguro en el que la gente sepa que vas a actuar en consecuencia, es imposible que te vayan a compartir cosas. Para mí esa es una. La otra, el contexto personal, es relevante, o sea, muy importante. Hay personas que diferencian cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto en mi vida personal. No, uno va ligado con el otro. Entender el contexto personal en el que conviven tus colaboradores es esencial para entender que a veces le pasan cosas y que esas cosas no tienen nada que ver con el trabajo, pero sí tienen consecuencias, ¿no? Y la otra es que me parece fundamental, si te cuesta, como era mi caso, enfrentarte al hecho de tener conversaciones complicadas con alguien. No siempre hablamos para contarnos cosas bonitas, hay veces que hablamos para contarnos cosas que no son tan bonitas. Creo que el libro te puede ayudar a ver la forma en la que tú puedes, pues, agarrar este reto y tirar para adelante. A mí esas tres me parecen fundamentales, sí. no sé si diría tres. Yo al final me quedo con el principio del libro, ¿no? De lo que habla todo el rato y de que hemos comentado al principio de esta sesión, pero al final de lo que habla siempre es dar un mensaje claro y directo, pero subrayando con la intención de ayudar a las personas a mejorar. Sí. Al final, si lo haces con esa intención, creo que todo lo demás va a venir fácil. Vas a tener cuidado de no decirlo de manera agresiva, vas a dar el mensaje a la acción y no a la persona, como hemos hablado, vas a cuidarte de hacerlo en un contexto apropiado y vas a hacer que tu equipo al final se comunique y tenga un ambiente sano de trabajo, porque al final para una startup que va a vivir sí o sí situaciones de incertidumbre muy extremas, necesitas un equipo unido, alineado y que sienta de verdad que te preocupas por ellos, porque sin equipo no tienes nada. Nada. Ujú. Dice, si puedo agregar, yo le pondría dos temas adicionales. Creo que el libro es hiper práctico. O Sí. sea, Muchos es un ejemplos. instructivo en muchos sentidos. Habla de matrices, habla de ejemplos. Es como muy fácil de aplicarlo porque te deja claras las problemáticas y las soluciones, la metodología de solución. Eh, y la otra cosa que diría del libro es que es un libro que puede, o más bien, que te empuja a hablar y que te deja claro que el silencio no resuelve las cosas. Lo hemos hablado mucho en la conversación, pero Ujú. a mí me ha provocado, después de la lectura del libro, tener conversaciones que a lo mejor no hubiera tenido. Y como dijiste, Sandra, y me pareció muy atinado, es cómo tienes la conversación. No es no tener la conversación, sino cómo la construyes. Ujú. Y, y la gente agradece que seas honesto con ellos. Y creo que aquí, que no se nos olvide, es qué ocurre si no la tienes. Exacto, claro, por supuesto, no es Porque, opción. total, porque sí pueden ocurrir cosas a nivel compañía, pero a ti, como persona que tiene que tener esa conversación, ¿qué te ocurre a nivel emocional cuando no la tienes? Porque sostener esos momentos de tensión con la ansiedad que te genera
tener cosas pendientes es muy complicado. Entonces... Totalmente. Y para acabar en una nota de elegancia, en México tenemos un dicho que dice la caca flota. Y es imposible. Tenemos uno más elegante que dice no puedes esconder el sol con un dedo, ¿verdad? Pero el concepto es el mismo, es eventualmente vas a llegar a un punto en donde esa conversación, eso que tenías que hacer, eso que estás dándole la vuelta, lo vas a tener que llevar a cabo. Y es mejor hacerlo antes que después, y es mejor hacerlo en un contexto constructivo que en un contexto donde estés siendo un bruto y estés rompiendo todo alrededor de ti, ¿no? Que sigas En un conectando con sincericidio. la gente. Totalmente. Sí, muy, muy de Oigan, pues acuerdo. qué linda plática. No saben cómo se los agradezco. Gracias por haberme reconciliado con el libro. Y gracias a las dos por hacer un espacio de tiempo. Sé que implica todo una logística y son las 8 de la noche por allá y etcétera. Ya hasta no hay sol, ya no hay sol donde estaba ¿Has Mary. Todavía cambiado hay un la poquito. Igual hora? sí, Me he ¿no? cambiado de sitio, pero puede que haya algún rayo ¿Un de sol poquito? todavía. Han Sí. cambiado la hora, entonces igual todavía tenemos algún resquicio de ¿Están en sol. Valencia o en dónde están? En el No, en País el Vasco. norte, en el País Vasco. En el País Vasco. Qué maravilla. Pues disfruten mucho, les mando un abrazo bien fuerte, les agradezco mucho su generosidad y su claridad y bueno, pues ya hicimos este libro, habrá que hacer otro más adelante. Me dará muchísimo Sí, gusto. 100%. un placer, Fabriz. Me ha encantado tener esta conversación y nada, espero que pueda servir o inspirar a los founders que nos escuchan por ahí. Estoy Yo seguro de he que sí. estado súper cómoda y nada, otro libro cuando tú quieras. Vamos a poner sus redes sociales en las notas del capítulo para que eventualmente si hay alguien que quiere platicar o seguirlas o conocer un poco Sí, más de Wells, pues esté en contacto con ustedes, ¿no? Pero en verdad, 100%. muchas gracias y un abrazo con muchísimo cariño a las dos. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para ti también. Gracias. Acuérdense que si les gusta este capítulo o si les gustan los capítulos que hemos venido poniendo al aire, muy importante que se suscriban, que nos recomienden, que nos califiquen, con la idea de seguir creciendo la cantidad de gente que escucha este podcast y que escucha estos libros. La idea es generar curiosidad y aprendizaje de emprendimiento. Entonces, recomiéndennos y ayúdenos a crecer a la gente a la que le llegamos.